estado presente tanto en los textos fundacionales del Nuevo Testamento como en la praxis litúrgica y comunitaria de las primeras generaciones cristianas, donde la figura de Cristo resucitado era reconocido como cabeza de un cuerpo vivo y espiritual, la Iglesia. Sin embargo, esta relación no fue desde un principio objeto de una formulación teológica sistemática. Tenemos que considerar eso. Hay una pregunta muy interesante que tal vez no voy a responder en este momento, pero bueno, ¿cuál era la cristología de la Iglesia primitiva? Es una pregunta muy interesante. Y bueno, pero nosotros vemos que finalmente la formulación cristológica es una formulación dogmática propia de la historia y del desarrollo de este. Por ende, la reflexión sobre quién es Cristo y cómo su identidad divina y humana afecta a la comunidad que lo confiesa como Señor requirió siglos de debate, confrontación de ideas y progresiva clarificación dogmática. Bueno, un paréntesis, lo cual no quiere decir que la Iglesia primitiva o el primer siglo no se creyese o no se comprendiese la divinidad de Cristo, ¿cierto? Yo no pongo en discusión eso, pero la formulación dogmática es lo que posteriormente trae Nicea. Bueno, en relación al marco bíblico-teológico, algunos fundamentos de la relación entre Cristo y la Iglesia. El Nuevo Testamento establece una relación de interdependencia profunda entre Cristo y la Iglesia, la cual no puede entenderse adecuadamente sin una lectura panorámica de las Escrituras. En Mateo 16, bueno, texto muy conocido, Jesús afirma: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, señalando no solo su autoridad fundacional, sino también que la iglesia en toda su plenitud es iniciativa suya. Por ende, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la cristología? O desde una perspectiva eclesiológica. Si nosotros, lo que estaba en juego desde una perspectiva eclesiológica en Nicea 325 era si, en cierta manera, la iglesia era una institución divina o no, una implicancia directa. Este acto fundacional, que ya revisamos en Mateo, está inseparablemente vinculado a su identidad mesiánica y divina, revelada en la confesión de Pedro. Ahora bien, en los escritos paulinos, particularmente en Efesios capítulo 1 y Colosenses capítulo 1, la iglesia es descrita como su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo y como la cabeza de aquel cuerpo. O sea, estas imágenes no solo son metafóricas, es importante destacar, sino que señalan una dimensión ontológica y participativa. Por ende, cabe considerar que la iglesia existe en base a Cristo y por ende su identidad está fundada en él. Esta idea de la esencia de la iglesia en relación a la identidad de Cristo, a modo de paréntesis, creo que muy bien tratada por dos autores desde una perspectiva católica, indiscutiblemente el texto La Iglesia de Hans Kuhn, y desde una perspectiva protestante el doctor Alistair Begg, Greg Allison también lo trata, y bueno, en gran manera llegan a conclusiones muy similares en cuanto a la esencia misma de la iglesia, ¿cierto? Por ende que tenemos que considerar que tienen aspectos eclesiológicos diferentes en cuanto a su gobierno y cosas por el estilo. Ahora bien, los Hechos de los Apóstoles muestran otra dimensión de esta visión al considerar una comunidad eclesial dependiente del Espíritu Santo. Desde Pentecostés, la iglesia aparece como una realidad trinitaria en acción, lo cual se comprende como enviada por el Padre, convocada por la palabra del Hijo resucitado y sostenida por el Espíritu Santo, ¿cierto? Una implicancia muy importante también en relación a Nicea, en relación a la Trinidad. Entonces, de este modo, la relación entre Cristo y la Iglesia adquiere una dimensión trinitaria esencial, comprendiendo dicha caracterización como que la Iglesia nace de la voluntad del Padre, es redimida por el Hijo y es capacitada por el Espíritu Santo. Ahora bien, considerando que la relación entre Cristo y la Iglesia está profundamente enraizada en el testimonio de las Escrituras, esa es la base, ¿cierto? Esa es la norma normans. Cabe destacar que la Iglesia no surge como una institución creada por iniciativa humana, sino como una realidad que se sustenta en la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Bueno, la idea de la resurrección, ¿cierto? Es uno de los fundamentos, es un pilar, ¿cierto? En esta idea de comprender a la Iglesia como estrecha, como una institución divina, pero quizás no es para este momento. Punto número 1, ¿cierto? La confesión de Cristo y la fundación de la Iglesia, implicancia eclesiológica a la luz de Nicea. Ya mencionamos, ¿cierto?, esta idea de Mateo, voy a aprovechar el tiempo. A la luz del Concilio de Nicea, esta y otras narraciones bíblicas en relación a lo que hayamos leído de Mateo, adquieren una comprensión dogmática más profunda. En base a ello se comprende que Cristo es el Hijo eterno, por ende su capacidad para fundar, enviar y sostener una comunidad, en este caso la Iglesia,
no depende de condiciones temporales y humanas, ¿cierto? Una de las problemáticas propias de Nicea en su momento en relación a la Iglesia, ya que la Iglesia nace de la confesión de que Cristo es el Hijo de Dios y por tanto se sustenta en sí misma. Y ahí nosotros hacemos esa distinción entre la confesión de Pedro, que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, y posteriormente esta idea de que la Iglesia está fundada, ¿cierto?, en la piedra que es Pedro. Bueno, ahí hay algunas diferencias en esa interpretación. Como bien lo decía, utilizando dos generalidades, protestante y romano, católico romano, pero en definitiva la confesión petrina es esencial ahí, considerar y creer que Jesús es el Hijo de Dios. En síntesis, los textos de Mateo y Lucas revelan que la Iglesia no puede comprenderse sin referencia directa a la identidad divina de Cristo. Punto número B. Cristo y la Iglesia en Pablo, implicancias cristológicas a la luz de Nicea. Ahora bien, los textos paulinos, especialmente Efesios, Colosenses y 1 Corintios, estableciendo un marco teórico, se articula una comprensión de la Iglesia que se fundamenta en forma directa en la identidad de Cristo. Este enfoque no es simplemente ético, sino mayormente ontológico y teológico. Pablo no presenta a Cristo como un mero líder religioso, ni a la Iglesia como una simple sociedad humana, ¿cierto? En esta idea de que Pablo no comprende a Cristo como un simple hombre, sin su categoría divina. Tiene que ser comprendido como Dios, y eso es lo que está proponiendo Pablo. Sino que describe una unión real entre Cristo y la Iglesia comparable al vínculo entre la cabeza y el cuerpo, ¿cierto? Eso lo vemos en Efesios capítulo 1. Por ende, no solo se establece la supremacía de Cristo sobre la Iglesia, sino que define a esta como su plenitud, es decir, como aquella realidad histórica que participa de la vida misma de Cristo y que en cierto modo lo manifiesta y lo prolonga en el mundo. En conclusión, en relación a este punto, la eclesiología paulina anticipa y exige una cristología elevada, desde una perspectiva divina, ¿cierto? A eso nos referimos con cristología elevada, como la que se definió en Nicea, al presentar a Cristo como cabeza y a la Iglesia como su cuerpo. Pablo establece una relación que solo tiene sentido si Cristo es verdaderamente Dios. Y ahí va toda esta idea, como bien les decía anteriormente, de la resurrección. Pablo dirá en 1 Corintios, sin la resurrección nuestra fe es vana, o bien en Romanos tratará esta idea de que Jesús es confirmado Hijo de Dios por medio de la resurrección. En esta idea de que el sacrificio expiatorio es aceptado. Punto número 2 del informe. El Concilio de Nicea, contexto y aportes cristológicos. Bueno, un poco de contexto histórico político. Recordemos que el concilio fue convocado en un momento de profunda crisis para la Iglesia, ya lo dijimos anteriormente, tras el edicto de Milán en el 313, que otorgó libertad religiosa al cristianismo, y la unidad interna de la Iglesia se volvió una prioridad para el imperio. Las divisiones doctrinales, especialmente las causadas por el arrianismo, amenazaban no solo la unidad eclesial, sino también la estabilidad política del naciente orden cristiano imperial, ¿cierto? Decirlo así, se logra una cierta unidad por medio del cristianismo, por medio de la religión, y ahora considerar que probablemente una herejía pudiese traer una ruptura, era probablemente algo que Constantino, bueno, evidentemente no deja pasar y toma acciones en eso. Algo sostenía, como bien sabemos, que el Hijo de Dios era la primera criatura creada, subordinada al Padre y no eterna ni consustancial a Él. Además, la convocatoria del Concilio de Nicea fue en Nicea de Bitinia y no en Roma, lo que refleja la descentralización del poder eclesial como un interés del emperador. Bueno, tenemos los debates eclesiológicos, no voy a profundizar en eso, sobre la identidad del Hijo. Destacar, ¿cierto?, que desde la perspectiva eclesiológica, esta definición, la que se da en Nicea, tiene implicancias profundas, por ende, siendo el Hijo es verdaderamente Dios, entonces la Iglesia que funde y guía, sostiene, está edificada sobre un fundamento eterno y divino, y la autoridad de Cristo en la Iglesia no es derivada ni prestada, sino absoluta, ya que su presencia en medio de la comunidad no es meramente simbólica, sino que real y sustancial por el hecho de ser Dios. Bueno, algunos de los aportes e implicancias cristológicas: vemos la defensa de la plena divinidad del Hijo, vemos el fundamento ontológico de la Trinidad, y vemos la normativa doctrinal y universal, y por último la vinculación entre la cristología y la eclesiología. Ahora bien, consecuencias institucionales eclesiológicas. Vemos, primeramente, bueno, aunque el Concilio de Nicea tuvo como principal objetivo clarificar la identidad del Hijo en relación al Padre, sus implicancias no se limitaron al plano doctrinal meramente,
sino que Nicea marcó también un punto de inflexión en la configuración institucional de la Iglesia y su relación con el poder político. Por primera vez, ¿cierto? Un emperador romano, es decir, Constantino, presidió y participó activamente en un concilio eclesiástico. ¿Ah? Ahora bien, las implicancias, lo importante, la consolidación del episcopado como garante de la unidad doctrinal. ¿Ah? Uno de los resultados eclesiológicos más notables del concilio fue el fortalecimiento de la estructura episcopal como pilar de la comunidad eclesiástica. ¿Ah? Otra implicancia, la segunda, vemos que esto conllevó hacia una eclesiología visible, histórica y jerárquica. Nicea contribuyó decisivamente a una comprensión de la Iglesia no solo como una realidad espiritual, sino como una estructura histórica, portadora de una verdad relevada, y la Iglesia no era ya simplemente la asamblea de una perspectiva espiritual, sino un cuerpo visible e institucional encargado de custodiar la revelación y mantener la unidad visible de los fieles. Algunas subimplicancias, la sucesión apostólica en relación a esta idea de que los obispos son administradores y por ende herederos del mensaje apostólico, y esto con autoridad, la unión en la fe como un criterio de pertenencia, y el vínculo entre la verdad revelada y la estructura eclesial. Ahora bien, C, la relación con el poder imperial y la cooperación y tensiones. La intervención de Constantino en el concilio no fue un gesto neutro, aunque no impuso directamente la teología de Nicea. Su apoyo al concilio y su deseo de preservar la unidad del imperio condicionaron el desarrollo posterior del cristianismo. A partir de Nicea, la Iglesia comenzó a participar en la esfera pública, ya que sus decisiones dogmáticas podían tener respaldo legal y sus disputas internas podían implicar consecuencias civiles. De la herejía como disenso doctrinal a la herejía como fractura eclesial. Otra consecuencia clave fue la transformación del concepto de herejía en los primeros siglos. La herejía se entendía principalmente como un error teológico, inicialmente, que podía ser corregido mediante el diálogo, y después de Nicea, la herejía adquiere una dimensión institucional, es decir, se convierte en un acto de separación de la comunión eclesial y por ende también de la comunión con Dios. No solo el que piensa distinto, sino el que rompe el vínculo visible con la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Conclusiones. Primera conclusión, cristología y eclesiología, una unidad inseparable. El concilio de Nicea no puede ser comprendido adecuadamente si se aísla su afirmación cristológica de su implicancia eclesiológica. La proclamación del Hijo como consustancial al Padre no fue solo una respuesta doctrinal específica ante la herejía arriana, sino una afirmación fundacional, con profundas consecuencias para la autocomprensión de la Iglesia. Y la definición de la identidad de Cristo se convirtió simultáneamente en la definición del ser eclesial. Es decir, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, nacido del designio del Padre, guiado por el Espíritu y visibilizado históricamente en comunión con el Verbo encarnado. Y la segunda conclusión, más que una doctrina, es un fundamento. La presente reflexión, por medio de la presente reflexión, he intentado mostrar que la cristología nicena no puede ser comprendida como una simple definición doctrinal del siglo XIV, sino como un evento fundacional que transformó de raíz la autocomprensión eclesial del cristianismo. La afirmación del Hijo como consustancial al Padre no solo refutó el arrianismo, sino que trazó los contornos de una eclesiología trinitaria, sacramental, visible y jerárquica. Gracias. Muchas gracias, Diego. Vamos a continuar, vamos a dejar las preguntas al final, creo que mejor. Muchas gracias. Vamos a continuar con Claudio Pierantoni, de la Universidad Finisterra y la Universidad de Chile, con la ponencia Algunas reflexiones sobre el rol de Eusebio de Cesarea en el Concilio de Nicea. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. También repito las felicitaciones de Gonzalo para los organizadores de este evento, también muy sincronizado con el desarrollo del mismo concilio que fue justamente en estos días de mayo del siglo IV, de hace 1700 años. Bien, el rol de Eusebio de Cesarea es un tema un poquito complejo, porque Eusebio de Cesarea fue uno de los protagonistas del concilio, entonces en ese sentido no hay duda que tuvo un rol fundamental en el concilio mismo, pero ha sido debatido cuál fue exactamente este rol, siendo que él, que fue uno de los protagonistas, también es casi la única fuente que tenemos, porque las fuentes, o sea, considerando las fuentes contemporáneas, porque fuentes, nosotros no tenemos las actas del Concilio de Nicea. Entonces, lo único que tenemos, bueno, Eusebio de Cesarea era obispo de Cesarea,
teólogo, pero también era historiador, ¿no? Es el primero que escribe una gran historia de la Iglesia sistemática, apoyándose en fuentes, o sea, es un historiador profesional, podríamos decir, en sentido estricto, en sentido, podríamos decir, moderno, podríamos decir que empieza una historiografía científica que cita fuentes, que critica las fuentes, que se apoya en una biblioteca considerable como era la que estaba en Cesarea de Palestina, gracias a la herencia origeniana, porque hay que recordar que Eusebio de Cesarea en Cesarea recoge la herencia de Orígenes, que emigrando después de la pelea con su obispo de Alejandría a Cesarea, implanta una escuela, y esta escuela tiene muchos discípulos y se transforma en la gran escuela del Oriente cristiano. Y Eusebio de Cesarea, comienzo del siglo IV, es el exponente, podríamos decir, fundamental de esta escuela. Y ya antes de Nicea, Eusebio ha escrito obras teológicas importantes, por ejemplo, la preparación evangélica, la demostración evangélica, que son tratados teológicos, también cristológicos, de un empeño fuerte, y la actividad historiográfica, exegética, etc. Entonces podríamos decir, el personaje más destacado de la cultura, de la literatura cristiana del comienzo, digamos, las primeras décadas del siglo IV, y de pronto le pasa eso, que queda implicado en esta controversia y se encuentra en una posición muy, muy, muy difícil, porque ocurre que este presbítero de Alejandría, que es Arrio, que era básicamente párroco pero no un párroco cualquiera, era párroco de una parroquia grande, influyente, con seguidores, entonces no era obispo, pero era un presbítero con seguidores, digamos, entonces, y con una cierta edad, tenía un cierto recorrido. Y empieza este presbítero a criticar a su obispo, que era Alejandro, precisamente sobre el tema cristológico. ¿Por qué se produce esta discusión sobre el tema cristológico? Porque en Alejandría ambos participaban de lo que los teólogos modernos han llamado teología del logos. ¿Qué se entiende por teología del logos? Es la teología que le da al verbo, o sea, al Hijo de Dios en la Trinidad, no al encarnado, sino que al Hijo de Dios preexistente en la Trinidad, le da una consistencia como de un ser personal, subsistente. O sea, el logos es una persona, como después traducirán los latinos. En griego, una hypostasis, o sea, un ser subsistente propio, con un término tomado del medio platonismo, que los medio platónicos utilizaban a propósito de las diferentes hipóstasis divinas, o sea, seres subsistentes divinos que los platónicos conciben en forma emanativa y subordinada. O sea, cada hipóstasis, son 3 hipóstasis también, hay una trinidad también medio platónica en la sistematización medio platónica, que llevaba ya varios siglos. El medio platonismo se considera como a partir del primer siglo antes de Cristo, entonces tenía ya toda una historia. Digamos, los que aprendían filosofía en el siglo IV aprendían platonismo ya con una tradición sistemática que contenía una teología de las 3 hipóstasis, pero que tenía este marco subordinacionista. Este marco subordinacionista de una u otra manera se refleja en la sistemación teológica de la teología del logos, que no es la única teología de la Iglesia. Hay que tener claro que la teología del logos, que insiste sobre la personalidad del verbo como persona, no es la única en la Iglesia. Hay muchas otras personas en la Iglesia que no la comparten y tampoco la consideran tan importante, porque en el fondo presupone todo un bagaje filosófico que no todos tienen, entonces no todos están interesados en esta profundización. Y lo más natural para el cristiano es, en el fondo, seguir basándose en el monoteísmo, digamos, en el monoteísmo bíblico, en el monoteísmo judío, digamos, de la tradición bíblica, y no preguntarse demasiado o solucionar de otra forma la alteridad como hijo-padre que plantea el tema de la divinidad de Cristo, porque lo que decía antes Diego, este tema que es esencial, seguramente es esencial y muy antiguo, está en el Nuevo Testamento este tema, ¿no?, de la divinidad de Cristo en Pablo, en Juan, pero no es tan evidente como eso soluciona el problema del monoteísmo, porque en el fondo si el Hijo de Dios es Dios, pareciera ser que hay 2 dioses en rigor, y solucionar eso no era fácil. Entonces, claro, solucionarlo con otro personaje divino que no se sabe, digamos, exactamente cuál relación tiene, porque la relación de paternidad evidentemente no se puede aplicar a Dios en un sentido literal,
claro, se dice que está el Padre y el Hijo, pero es obvio que no hay una generación en el sentido como animal. Y entonces, ¿cómo entenderla filosóficamente? No es tan fácil. Se necesitaba toda una estructura filosófica y no todos la tenían, ¿no? Por eso, digamos, la teología del logos tiene esta característica que es muy importante culturalmente, y toda la teología culta que nosotros hemos recibido la atestigua, pero tenemos que tener en cuenta que no era mayoritaria ni mucho menos en la Iglesia, considerando el episcopado en su conjunto, ¿no? Y entonces, bueno, en Alejandría mismo, dentro de la teología del logos, se produce esta discusión entre Alejandro, el obispo, y Arrio, sobre cuál es la exacta relación entre el Padre y el Hijo, porque Alejandro, el obispo, tendía a acercar mucho el Hijo al Padre, o sea, a afirmar una cristología del Logos especialmente alta, en que el Logos es muy cercano al Padre, es consustancial al Padre, de hecho, porque esta misma palabra consustancial ya la había usado su predecesor Dionisio, que había sido obispo de Alejandría como un siglo antes, y en un debate con el obispo de Roma, que también se llamaba Dionisio, por eso se conoce como la disputa de los dos Dionisios, este término consustancial había sido ya usado, o sea que era de la misma como sustancia del Padre. En cambio, Arrio no estaba de acuerdo con eso, porque según Arrio, el ser generado, o sea, el hecho mismo de ser generado, hace del Hijo una sustancia diferente. Y aquí hay que entender que sustancia es precisamente la palabra que crea ambigüedad, porque la palabra sustancia en el vocabulario filosófico se podía entender en un sentido como de sustancia particular, como la entiende Aristóteles sobre todo, la usía como individuo particular, o puede ser entendido en un sentido más platónico como usía en un sentido universal. Si yo la entiendo en sentido universal, entonces puede haber una usía, pero dos individuos que comparten esa misma usía. Pero si yo la entiendo en sentido particular, como parece exigir el monoteísmo, entonces tiene que haber una sola usía, pero por consiguiente también una sola hipóstasis, ¿no? Un solo ser subsistente. Entonces, bueno, Arrio, como decía también Diego, acentúa este subordinacionismo llegando a decir que el Hijo es una criatura, aunque no como las demás criaturas, es una criatura especial, es una criatura perfecta, es la primera criatura, es una criatura que existe antes del tiempo, y sin embargo hubo un momento en que no existió. O sea, él imagina que antes del tiempo hay otro tiempo antes, que claro, que obviamente resultará finalmente ser contradictorio, ¿no? Pero él imagina que el concepto mismo de generación implica que en un momento dado el Padre en el fondo estaba solo, y en un momento dado por su voluntad, no por una necesidad del ser, o una necesidad ontológica del ser necesario en Dios, sino que por su voluntad genera el Hijo en orden a la creación, como la primera de las criaturas, como dice Proverbios 8:22, cuando dice, el Señor me creó, como traducen las Biblias modernas también el verbo griego que es ktizo, que también es un verbo un poco ambiguo, pero se suele traducir hasta hoy, el Señor me creó. El que habla es la sabiduría preexistente, la sofía, que evidentemente se identifica con el logos, es la sabiduría de Dios, ¿no? Y entonces Arrio se funda, ese como el verso clave en que se funda Arrio, el Señor me creó, ¿no? Como principio de sus caminos, entonces en orden a la creación. Y entonces, bueno, finalmente Arrio termina siendo condenado por su obispo. Alejandro primero lo condena, después convoca un concilio de 100 obispos, porque en Egipto había muchos obispos también. Un concilio de 100 obispos en Alejandría condena a Arrio, entonces Arrio queda condenado, solo que en vez de digamos, obedecer al obispo, decide emigrar a Cesarea, porque sabía que, o sea, en Palestina, Siria, Palestina, digamos, se quedó en varias ciudades ahí de Palestina. ¿Por qué? Porque en el fondo sabía que eso que decía el obispo de Alejandría no era la única escuela de pensamiento, él no era el único obispo, hay otros obispos que piensan como él, e incluso hay una especie de movimiento o escuela que derivaba de un mártir de la generación anterior, el mártir Luciano de Antioquía, que también tenía un enorme prestigio como mártir y era un representante de la teología del Logos, también de escuela, digamos, origeniana, pero con esta tendencia muy subordinacionista. Entonces, en el fondo sabemos que el arianismo no lo inventó realmente Arrio, lo inventó básicamente Luciano, lo creó como una corriente, y él escribe en sus cartas a estos obispos de Oriente, entre los cuales Eusebio de Nicomedia, pero también Eusebio de Cesarea,
que son, los llama colusianistas, o sea, que como que son una escuela. Y Eusebio y otros lo reciben en la comunión. Un presbítero que ha sido excomulgado con su obispo, ellos lo reciben en la comunión. Entonces, evidentemente, eso produce una fractura seria, claro, y eso es lo que hace enojar mucho a Constantino, ¿no? Que acababa de derrotar al Licinio, el 324, acababa de lograr la paz en el imperio y de pronto se da cuenta que está en guerra la iglesia, y eso es un problema para él político, pero político porque también la religión para él es fundamental. Claro, la Pax Deorum, digamos, o sea, la buena relación con la divinidad es fundamental. Por eso él siente, sinceramente, no es solo como una cosa maquiavélica como de pensar que la religión es un instrumento político, sino que él sinceramente cree que hay que estar en paz con Dios. Entonces hay que seguir la religión, digamos, como se debe, y por eso hay que poner de acuerdo a estos revoltosos que pelean, digamos, y crean en el fondo esta situación de desorden. Y entonces, bueno, hay un documento que ha cambiado como el enfoque en que se ve el rol de Eusebio mismo. Este documento se descubrió en 1902 y sin embargo en la historiografía curiosamente no ha tenido todo el impacto que debiera haber tenido. Algunos lo han tenido en cuenta, pero no tantos. Ha sido mérito, ahora último, Samuel Fernández, que hace teología, cristología aquí en la Católica, ha publicado un artículo bastante completo sobre este punto, mostrando que este documento que se descubrió en 1902 no ha sido tenido en cuenta en la historiografía anterior, pero cambia el enfoque de lo que fue el rol de Eusebio de Cesarea en el Concilio de Nicea, porque ¿qué dice este documento que se descubrió? Es un documento en siríaco, entonces traducido del griego, pero que es una carta sinodal del Sínodo de Antioquía que se tuvo justo probablemente unos 2 o 3 meses, no se sabe el mes exacto, pero en la primera mitad del año 325, o como mucho en diciembre del 324. O sea, en los meses anteriores a Nicea se tuvo un concilio en Antioquía, presidido por Ocio, que era el obispo occidental de Córdoba, era un latino, digamos, un occidental, un español, que era entonces el obispo como teólogo de confianza del emperador, que él manda a solucionar este problema en Oriente. Entonces Ocio llega a Alejandría, en Alejandría no logra nada, viaja a Antioquía, donde ya estaba Arrio en Siria, Palestina. Antioquía de Siria, estamos cerca ahí de Palestina, entre Siria y Palestina. Ocio convoca un concilio junto con el obispo de Antioquía, que es Eustacio, y es convocado entonces Eusebio de Cesarea a responder ante este concilio, porque él había acogido a Arrio en la comunión. Y resultó que Eusebio de Cesarea terminó condenado en este mismo concilio, porque en el fondo no quiso confesar el famoso homoousios. O sea, ya el tema giraba en torno al homoousios, y además daba la circunstancia adversa también para Eusebio, que lo hacía resistir al homoousios, que el homoousios, el consustancial, ¿no? El consustancial entre el Hijo y el Padre, que había sido acordado entre los dos Dionisios en el siglo III, en el debate entre los dos Dionisios en Alejandría, ese mismo homoousios había sido condenado en Antioquía, en el concilio en contra de Pablo de Samosata, el obispo también de Antioquía, que había sido condenado por el año 260, precisamente por afirmar el homoousios. Como interesante, porque la misma palabra en el fondo se podía entender, signo de la ambigüedad de la palabra, ¿no? Que se podía entender en dos sentidos distintos. El sentido en que la entendía Pablo de Samosata era un sentido netamente monarquiano, donde homoousios significa que no hay ninguna dualidad personal entre el Padre y el Hijo. Que monarquianismo es como la escuela opuesta a la teología del Logos, que afirma que no hay distinción personal entre el Padre y el Hijo. Entonces, en el fondo, Pablo de Samosata fue condenado por monarquiano, por negar la distinción padre-hijo, y la marca de este monarquianismo era precisamente el homoousios. Entonces, por eso Eusebio se resistía, e incluso hay un fragmento que nosotros tenemos atestiguado por Marcelo de Ancira. Después yo les voy a mandar, dan un contacto las fuentes, porque no tengo tiempo de leerla ahora, pero la reuní en un archivo como las principales, por si la quieren revisar. En este fragmento, que es conservado por Marcelo de Ancira, se dice que Eusebio expresamente habló de dos usíai, de dos usías, o sea, de dos sustancias del Padre y del Hijo. ¿Cuánto tiempo tengo?
Se acabó. Se acabó. De unos minutos más. Dame 3 minutos más. Sí. Para explicar este punto, para que se entienda el rol, porque lo que yo quiero recordar es que en el fondo el rol que ustedes van a encontrar en la mayoría de los manuales y también de la mayoría de los artículos hasta hace muy poco, es que Eusebio de Cesarea fue como uno de los protagonistas del concilio, que fue uno como de los líderes del concilio. En cambio, en base a esta sinodal de Antioquía a meses anteriores, es muy claro que Eusebio de Cesarea participó en el concilio como imputado, como culpable. Él tenía que defenderse, o sea, en el fondo recurrió a Nicea como tribunal de apelación, porque el mismo Constantino había introducido hacía poco esta apelación, porque sucedía que las personas terminaban condenadas por los obispos locales y eso le procuraba también un problema al propio Constantino. Entonces, también en otras controversias, también en la controversia donatista en Occidente, Constantino había dicho mejor introduzcamos un mecanismo de apelación para que el que es condenado pueda apelar, ¿no? Y entonces en la propia sinodal de Ancira, en este documento se dice, estos 3 fueron condenados, Eusebio y otros 2 obispos, pero por nuestra bondad, etcétera, le permitimos apelar al gran concilio que se celebrará en Ancira y que después el emperador decidió trasladar a Nicea. Y entonces es justo el momento, en una fotografía, justo el momento, digamos, de que se convoca el concilio de Ancira y después Constantino lo traslada a Nicea para que le quede más cerca de la capital, que era Nicomedia, todavía no existía Constantinopla. Entonces el punto clave en el fondo es que Eusebio se presenta como imputado y en el fondo eso nos dice que el concilio mismo no gira en torno a Arrio, gira en torno a Eusebio, porque Arrio ya había sido condenado, era un presbítero excomulgado por su obispo, no hacía falta hacer más para condenarlo. Pero resulta que seguían una postura afín a la de él obispos importantes del Oriente, como era el obispo de Cesarea. Y yo además creo que hay que subrayar otra cosa más, que en el fondo lo que entra en entredicho en Nicea no es solo el arrianismo, sino que es la teología del logos en un sentido mucho más amplio, porque en el fondo Eusebio de Cesarea no es un arriano. Él simpatiza con Arrio, sí, es subordinacionista, pero en el fondo podríamos llamar a Eusebio, para decirlo ahora en 30 segundos porque no tenemos mucho tiempo, ustedes pueden leer después ahí un par de páginas que yo ahí copié. Él es un subordinacionista que podríamos llamar típico, o sea, no es extremo, es un representante, podríamos decir, moderado del subordinacionismo, entonces representa en el fondo la síntesis del subordinacionismo que la teología del logos había elaborado en el siglo y medio, 2 siglos anteriores. Entonces no es simplemente la condena de un extremista como Arrio que dice que el logos es una criatura, sino que es toda una entera escuela de teología que era la escuela de teología más culta que existía. Imagínense que ahora todos los más importantes teólogos de Alemania, que Siria, Palestina, en ese tiempo era como Alemania, Tübingen, ahora ¿no? Las universidades como Condem. Todos son llevados al banquillo de los acusados porque toda su teología, no solo la del más extremo, sino que también en su forma moderada está puesta en entredicho. Bueno, y finalmente será condenada en Nicea, porque el homoousios será finalmente entendido en un sentido muy marcadamente unitario, que condenaba en el fondo la doctrina de las 3 hipóstasis. Porque se dice en el anatematismo final de Nicea que el Hijo no solo que no es deutrausía, sino que tampoco tiene que ser de otra hipóstasis con respecto al Padre. Entonces, toda una teología quedó condenada en Nicea, por eso desencadenó después toda una lucha que durará como medio siglo más y después habrá que esperar el 381 para que finalmente la teología de las 3 hipóstasis tenga o sea, que balancee la afirmación de la unausía con de las 3 hipóstasis. Pero la teología del logos en ese momento quedó, digamos, fuertemente en entredicho y tuvo que entonces repensarse radicalmente. Bien, perdón por alargarme un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Vamos a dar paso a la tercera presentación de Guillermo Tapia, de la Universidad de Concepción.
que nos presenta la ponencia Constantino y su influjo político religioso en el Concilio de Nicea 325. Muchas gracias. Buenos días a todos. En realidad, muy agradecido también por la organización, por la universidad, por el acogido y sobre todo muy agradecido también por la organización completa que nos invita sobre todo a profesores que somos de regiones. Eso se valora mucho en realidad en esta localidad. Muy agradecido en ese sentido. Bien, el día de hoy y en honor al tiempo vamos a configurar un PPT que ahí está atrás de mi espalda que pueden ver ustedes. Es un poco a nivel global el concepto de cómo ve esta relación el emperador Constantino con respecto a esta figura fundamental de este proceso que podríamos determinar que es el Concilio de Nicea. ¿Ya? Si podemos avanzando, por favor. ¿Sí? Ahí se está viendo, por favor. Ahí, avanzar el PPT, por favor. El hecho esencial. ¿Sí? ¿Acá? Ah, perfecto. Ya, muy amable, gracias. Entonces, vamos a ver dos aspectos centrales que tienen que ver con los antecedentes históricos, que podríamos ver cómo el cristianismo ha tenido cierta repercusión en el imperio, especialmente en el siglo I, siglo II después de Cristo, y el otro bloque tiene que ver con el emperador Constantino y su rol político, religioso, en este concilio, en este contexto que ya han descrito los profesores previamente. Bien, en ese sentido, si se avanza acá. ¿No se mueve? Sí, mejor bien, ya. Bueno, en ese sentido, en este aspecto, solamente una fuente pagana, Pino el Joven. Pino el Joven muestra una situación bien interesante, que es la propagación del cristianismo en el siglo I, siglo II después de Cristo. ¿Ya? En síntesis, lo que dice la fuente acá es que hay una especie de tosudez. El cristiano, a pesar de la amenaza, la persecución, sigue siendo, digamos, una atracción, un polo atractivo, masificar, y ahí comienza a surgir la figura del mártir. ¿Ya? Los mártires como se sacrifican por esta importante, digamos, creencia que es esta creencia monoteísta y que va en contra al espíritu paganista que hay en la Roma de aquel periodo. Entonces, es una fuente que ilustra a grandes rasgos esta situación que lo estoy describiendo. ¿Ya? Si puede pasar, por favor. En la siguiente PPT mostramos la figura de Constantino, para que ustedes puedan visualizarlo acá. Y Constantino es una figura que tiene notable importancia dentro del imperio. ¿Ya? Son prácticamente 30 años su reinado. Y en su reinado se destacan grandes hitos que, digamos, son sumamente relevantes a la hora de hacer un balance general sobre su figura. En primer lugar, es considerado y conocido como el emperador que apoya la causa cristiana, ¿no? Aquel emperador que lucha, lógicamente, apoya sistemáticamente a que el cristianismo vaya teniendo una solidez frente a la amenaza que tiene el imperio romano. ¿Ya? Segundo aspecto, el imperio romano, lógicamente, el cristianismo también se va consolidando, como ya mencionó el profesor acá, el concepto de edicto de Milán, que sin duda es un respaldo importante, ¿ya? Que tiene que ver con la posibilidad de que los cristianos no sean perseguidos, en una tolerancia con respecto a este eje central que simboliza, digamos, esta relación entre Oriente y Occidente. Un segundo punto con respecto al anterior es el Concilio de Nicea, que vamos a profundizarlo en un rato más. Y, ojo, un detalle, la fundación de Constantinopla, que es un elemento fundamental. Esta es la nueva Roma, ¿ya? Es decir, hay una especie de traslado de la capital romana, de la antigua Roma, como ciudad neurálgica, y ahora Bizancio, que tiene elementos estratégicos. Recuerden que Bizancio tiene elementos portuarios, tiene elementos económicos, comerciales, pero también la importancia también que tiene que ver con la masificación, ¿no? En la zona de la propagación del cristianismo en la zona oriente. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el siguiente PPT, Constantino, sin duda, y aquí se mencionó, es un punto de inflexión, sin duda. ¿Ya? Marca un punto de inflexión donde une la antigüedad clásica con el mundo medieval. ¿Ya? Está como un elemento como limítrofe, porque sin duda, a pesar de que es un emperador del siglo III, tiene mucha relevancia porque su accionar y su intervención política, religiosa, tiene varias secuelas en la época medieval, en el intertanto. Y otro elemento es que, si vamos al contexto histórico, podemos utilizar en un solo concepto lo que hay en Roma en aquel periodo, el concepto de crisis, ¿ya? Un mundo caótico, donde hay vulneraciones desde el punto de vista militar, ¿ya? Donde hay problemas económicos, problemas productivos, el concepto de decadencia progresiva, ¿ya? Entonces estamos viviendo lo que podríamos llamar una antigüedad tardía bastante compleja desde el punto de vista del imperio, un imperio tardío con muchas dificultades, muy azaroso y con numerosas complejidades que van generando una dificultad muy seria en todo el accionar político, el entendimiento, etc. ¿Ya? Siguiendo acá, hay un mapa, un pequeño mapa ahí para que ustedes vayan ilustrando. Ahí está la ciudad de Constantinopla, como ustedes pueden ser un fenómeno clave, ¿ya? Une prácticamente todo el Oriente Medio y el Mediterráneo, ¿se dan cuenta? En la localidad, un enclave geopolítico que podríamos entender como neurálgico desde el punto de vista de la interacción, no solamente económica y comercial, sino que también la configuración. Y ahí está la ciudad de Nicea, en la zona de Turquía actual, donde se configura este congreso, este concilio, que es sumamente relevante para la historia del siglo IV después de Cristo. ¿Ya?
Entonces, esas medidas son como para ilustrar un poco esta realidad. Si seguimos los siguientes PPT, vamos a encontrar un tema bastante particular. Eusebio Cesarea, que ya se ha mencionado también, muy importante porque hace una primera descripción exhaustiva sobre la figura del emperador. O sea, se muestra en primer lugar como un emperador que salvaguarda el cristianismo, en primer lugar. Segundo aspecto, un emperador que apoya la causa cristiana y sobre todo un hombre que tiene una especie de como voluntad divina de propagar la fe cristiana, ¿ya? Incluso se menciona que Eusebio Cesarea es demasiado apologético con la visión de Constantino, o sea, como que lo ensalza demasiado, muchas flores por medio, pero en el fondo encontramos ya que hay un proceso, digamos, medular, donde encontramos que el emperador Constantino es visualizado por la historia eclesiástica de Eusebio, como también la vida de Constantino, que es una biografía muy analítica sobre el emperador, pero que destaca su rol dentro de este proceso cristianizante. En el siguiente PPT, solamente para citar algún elemento, dice tú eres obispo, pero de los de afuera, se refiere al ámbito de lo no sacro. Recuerden que Constantino no es un hombre, digamos, vinculado a la teología directamente, sino que hay una típica discusión si el cristianismo es instrumental o no en su conversión casi en los últimos años de su vida, ¿ya? Pero aún así, vemos que viene fuera del ámbito eclesial, pero que ayuda y apoya esta causa, ¿ya? Otra cita que sale ahí dice, por medio de él se difundió el conocimiento del Dios verdadero y la religión salvadora por todas partes. Entonces el cristianismo muestra acá, en Eusebio Cesarea, que esta corriente es profundamente triunfalista, o sea, más que triunfalista, triunfante, y que va reduciendo el ámbito del paganismo como contraparte, ¿ya? Entonces, si seguimos en el ámbito, en el siguiente PPT, claramente vemos que la situación previa al concilio no es fácil, hay mucha tensión política, como mencionó acá, el mismo emperador tiene problemas con Magencio. Recuerden que hay una batalla compleja en el 312, ¿ya? Que sin duda conlleva a esa especie de divinización. Dice que esta cruz te hará triunfar, ¿ya? Lo que dice también Eusebio Cesarea. Entonces, eso demuestra en realidad que hay una especie de voluntad divina, ¿ya? Que apoya esta causa de defender la cristiandad, ¿no? Es un tema bastante particular en este emperador. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? El gran problema del emperador acá es que en esta convocatoria, este concilio, es muy fundamental porque hay un gran problema de que se pueda fisurar la iglesia cristiana acá, ¿no? Una especie de fisura, y evitar lo que se llama el sí, ¿ya? Entonces, y otro punto principal, que este concilio tendría mucho sentido orientacional. ¿Por qué? Lo que busca el emperador son dos elementos esenciales: la unidad doctrinaria cristianizante y la unidad del imperio. La búsqueda de esa unidad del imperio que está bastante disgregada. Si seguimos adelante, bueno, ya les mencioné algunos datos. En Iznik es la ciudad, localidad donde se configura este concilio, ¿ya? Y que de cierta forma tiende como a resolver los problemas centrales. ¿Dónde viene este problema? Arrio, ¿ah? De la zona de este obispo que muestra una especie de un fuerte cuestionamiento a la divinidad de Cristo, ¿ah? Y eso, como mencionaban los profesores acá recientemente, es algo bastante interesante, ¿ya? Entonces, la naturaleza divina de Jesucristo. Ese es el gran debate que hay de por medio. Entonces, aquí están las posturas que yo he sintetizado muy globalmente. Las posturas entre Arrio, Alejandro y Eusebio, ¿ya? Una parte muestra como el hombre que considerado hereje en este concilio, ¿ya? El segundo, un hombre que muestra una situación más propositiva y más adherente a la causa de Nicea, y finalmente Eusebio Cesarea, que es acusado que tuvo una posición intermedia, ¿no? En realidad, en respecto si estaba entre el arianismo o simplemente estaba entre el cristianismo, pero esta posición finalmente, por causa del mismo Constantino, abraza la ferviente situación del cristianismo de aquel periodo. En el siguiente PPT, ¿qué aspectos son claves como elemento valioso de esta convocatoria? Como ustedes saben, son alrededor de 300 obispos, ¿ya? Que duró entre el 20 de mayo y el 25 de junio, o sea, por lo tanto la fecha acá que se ha tomado es muy importante, una fecha que se tomó esto hace 1600 años exactamente atrás. Entonces esto está demostrando claramente que este concilio, lógicamente, generó ciertas repercusiones, entre ellas la condenación al arianismo, ¿ya? Porque el arianismo, en cierta medida, condenaba, más que condenar, perdón, generaba la dificultad de reconocer la divinidad de Cristo. Esa situación para el concilio era una situación muy compleja y había que tratar de erradicarla. Segundo aspecto, ya se mencionó, la consustancialidad de Cristo, ¿sabe? El homoiosis, el concepto que es muy importante acá, ¿ya? Y el otro tema que podríamos recalcar, no solamente la búsqueda de la unidad del imperio, sino que también la búsqueda de una iglesia estructurada, organizada, con una cohesión, que aglutinara un hilo conductor que permitiese, en el fondo, un orden, digamos, político, doctrinario dentro del seno de la iglesia. Es un tema también que es importante valorar, ¿ya? En el siguiente PPT, digamos, ¿cuál es la importancia que dimensionamos en Constantino? Son muchas, pero solamente por un tema de tiempo. En primer lugar, hay una preocupación continua por buscar una estabilidad imperial. ¿Se dan cuenta? Recuerden que después de Constantino viene también el resurgimiento del arianismo. Recuerden otro, Juliano la Apóstata, hay un ejemplo bien visible en esta realidad.
Entonces, pero el rol importante del emperador Constantino es revitalizar, digamos, el incremento de la postura cristianizante, ¿ya? Recuerden que Constantino no es un teólogo, no tiene formación teológica, pero sí es un hombre que es un mediador, que impulsa y propaga el cristianismo en el Imperio Romano, ¿ya? Y la medida más compleja, el exilio de Arles, ¿no? Se dan cuenta de una forma de erradicar estas voces críticas, estas voces complejas que pueden desestabilizar, digamos, la influencia de esta situación. Y en el fondo, si seguimos adelante, eso un paralelo acá, si vemos acá, estos son los aspectos esenciales que vemos acá. ¿Se dan cuenta? La divinidad de Cristo, por una parte, y la reseña es que Dios es verdadero, no es creado, según esta postura. La homosuyu, que se mencionó hace poco, y Cristo es la parte sustancial del Padre, ¿ah? y que es atemporal incluso, porque ahí está el debate si es antes o no del tiempo. ¿Se dan cuenta? Otro elemento, hay una postura clara, antirranista, que se ve acá, antirranista, y claramente lo que busca es erradicar la influencia de Arrio en esta iglesia, y el concepto de cristología. Como ustedes saben aquí, el foco central, claro, es lógicamente la relación entre el Padre y el Hijo, pero Jesús, en este caso, es el foco medular. Y la idea es unir dos conceptos, el poder religioso con el poder político, ¿ya? Y eso genera un elemento compacto. Entonces, en ese sentido, es bien interesante. Y para ir ya casi finalizando en este ámbito acá, vamos a dar cuenta que dentro de las consecuencias interesantes es que se forma una relación, un binomio que podríamos llamar estratégico, tanto en la iglesia, ¿ya? En realidad en ese sentido, tiene una cuestión medular porque necesita también un poder que lo respalde, en este caso el emperador, y a la vez el emperador necesita también el poder político religioso. ¿Para qué? Para propagar también un factor doctrinario. En el fondo, con el concepto coloquial, ordenar la casa. Eso es un poco lo que podríamos utilizar en ese ámbito. Entonces, este papel también es fundamental. No es el primer concilio, recuerden que hay mucho más después, pero es el que genera el primer ribete, el entendimiento global, el basamento de estas relaciones. Y lo fundamental, fíjense, el papel religioso de los emperadores, ¿ya? Entonces eso es muy interesante porque siempre los emperadores promovían mucho el paganismo, muchos conflictos. Recuerden que profundas persecución. Recuerden Diocleciano, ¿ya? El año 303, una furibunda persecución cristiana, ¿ya? La destrucción de templos, la persecución de cristianos, la matanza de algunos cristianos. Entonces, eso está demostrando claramente que la postura de Constantino le da un sello de gobernabilidad muy distinto al sello que tiene Diocleciano y los precedentes. Entonces, eso sin duda es interesante. Y el concepto de cesaropatismo, es decir, la intervención del poder temporal, político, imperial en los asuntos de la iglesia. No a través de la injerencia doctrinaria, pero sí como respaldo, como blindaje. Eso podríamos entender como el concepto de cesaropatismo. Y pero ahí ya casi ya finalizando el último PPT, ¿qué cosa podemos, digamos, dimensionar como valioso? La unidad doctrinal, que es de cierta forma muy interesante desde el punto de vista esta lucha entre arianismo y cristianismo. Segundo aspecto, cómo el cristianismo se protege, ¿ya? Tiene un cierto elemento que es medular, ¿ya? Y eso conlleva, digamos, a su consolidación posteriori, ¿ya? Y las dificultades. Claro, acá está el poder temporal sobre la parte teológica. Entonces, el emperador tiene potestad teológica para debatir cuestiones religiosas. Ese es el gran dilema que hay en esta postura. ¿Se dan cuenta? Y el otro elemento, la politización religiosa. Recuerden que los emperadores tenían un concepto de la iniciación del poder. Con esto tendrían una orientación mucho más innovadora, ¿ya? Ya el emperador deja de ser el centro de la divinización religiosa, sino que pasa a otra realidad y sobre todo la Trinidad, ¿ya? Un concepto que es clave en este concepto, ¿ya? Para finalizar, Constantino fue un factor clave, medular, repito nuevamente, en este ámbito. Por eso que el Concilio de Nicea es visto como un hito fundamental, fundacional, que funde, ¿ya? La discusión, la reflexión, el triunfo del cristianismo y la erradicación o la postura de erradicar lo que podríamos entender, digamos, el arrianismo. ¿Se dan cuenta? Y eso conlleva a esa relación. Finalmente, algunas reflexiones con respecto a lo que mencioné, pero sobre todo la bibliografía y la fuente que ustedes pueden ver allá. Así que, bien, muchas gracias por su atención. Ajustado el tiempo, parece. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Creo que fue una mesa bien interesante porque abordamos distintos aspectos del concilio, la relación entre la Iglesia y Cristo, esa vinculación, ¿no es cierto?, que se percibe en el concilio de Nicea, también el rol de Eusebio Cesarea y los nuevos documentos que permiten matizar o observar temas más complejos dentro del concilio, y finalmente el papel de Constantino en el mismo concilio. Así que abro preguntas, dejo abierta la palabra. ¿Sí? ¿Quién está
yo creo que no. Si no lo puedo hacer así. Sí. Primero tengo una pregunta para el profesor Claudio. Primero comentar que me interesa mucho desde que empecé a escuchar estos debates la implicancia o el modo en que está implicado el concepto de usía, el aristotélico, la palabra sustancia. Entonces, construyendo un poco la historia hasta donde yo la conozco, pensando en que, claro, como que esto es una controversia igual un poco de raíces borigenianas, pienso yo, un poco neoplatónica igual, haciendo quizás en como coincidencias conceptuales por lo menos. ¿Hasta qué punto uno podría afirmar que lo que está en cuestión también es la búsqueda de una correcta interpretación o lectura de lo que quizás mucho tiempo atrás Aristóteles propuso como el concepto de usía, que claro, cuando uno lo va y lo estudia por sí mismo, ya lo ve como un concepto sumamente ambiguo y confuso en las categorías, en la metafísica, etc. Y en ese sentido, si uno se pregunta por este debate cristológico, ahora ya con vistas a una correcta interpretación de un concepto filosófico, ¿cuánto de dogmatismo como exegético, por llamarlo de algún modo, habría en ese mismo problema? O sea, ¿cuánto de concederle a algún autor muy antiguo la postulación de un concepto verdadero ya sin mayor crítica? ¿Cuánto habría de eso? No sé si es clara mi pregunta, pero es un poco mi. Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que la propuesta misma de usar una palabra filosófica o técnica como usía despertó fuertes sospechas en el concilio, porque la tendencia hasta ese momento era siempre utilizar términos bíblicos, y usía no es un término bíblico. Logos es bíblico, pero usía no. Entonces, ¿cómo? Yo pienso como el Padre Nuestro, la epiusía. Ah, pero eso es un compuesto, pero, digamos, pero no está, claro, epiusios, pero usía como término técnico metafísico no está en la Biblia. Entonces muchos lo rechazaban por eso, pero resultó que se intentó crear fórmulas solo en base a textos bíblicos para condenar a Arrio y ninguna resultaba, porque los textos bíblicos son textos narrativos que pueden ser figurativos. Por ejemplo, el texto de Proverbios tiene la personificación de la sabiduría, entonces no usan términos de un modo tan técnico, y entonces ningún texto bíblico resultó suficiente para excluir a Arrio y hubo que insertar este término metafísico. Pero como tú decías, el término mismo resultaba ser ambiguo, porque claro, Aristóteles mismo, como tú seguramente lo has visto ahí en el curso de filosofía antigua, cuando se lee Metafísica Z, en todo el libro Z de la metafísica, este término usía es muy ambiguo, porque Aristóteles insiste que la usía primariamente debería ser el ente particular, pero al mismo tiempo pretende que la usía sea la forma, y la forma necesariamente se presta a ser interpretada, aunque él no lo diga, pero la forma se presta a ser interpretada de un modo universal. Entonces, en el fondo podríamos decir que la raíz de esta ambigüedad está precisamente allá, en el texto de la metafísica, ¿no? Porque él quiere rebatirle a Platón que no existen como usías preexistentes que existen por sí. Entonces la usía tiene que estar en el singular, la usía tiene que ser particular, tiene que ser un toti, un algo particular, pero al mismo tiempo debe responder a la esencia de la cosa, al toti en est einai, entonces se crea necesariamente una ambigüedad. Ahora, esa ambigüedad uno podría decir que en cierto modo es providencial porque permitió jugar, porque en el fondo este concepto de la consustancialidad del Padre y del Hijo no cabía en las categorías de la filosofía, yo diría, humana en general, porque en la experiencia humana los entes que participan de la misma esencia, por ejemplo, 3 seres humanos que participan de la misma esencia, claro, son 3 individuos, pero la esencia humana que se predica de cada uno es un abstracto trascendente con respecto a ellos, como bien había visto Platón. Este abstracto es anterior, es previo. Pero en Dios no puede darse, porque en Dios la divinidad no puede ser un abstracto anterior a Dios, porque antes de Dios no hay nada. Entonces, eso de interpretar las 3 hipóstasis como 3 individuos de los cuales se predica una divinidad antecedente iba a crear problemas, yo diría, era el problema crónico de la cristología
de la teología del logos, que nunca salía de ese punto. En cambio, los monarquianos, al insistir en la unidad de la usía, entendida en sentido de usía singular, obligaban a repensar esta relación interpersonal como algo interno al propio ser de Dios. Entonces las tres hipóstasis terminaron siendo entendidas después, bueno, sobre todo, en realidad después con Agustín, como una relación dentro de del mismo ser numéricamente entendido, no como tres seres que comparten una misma esencia diferente de ellos. Es un poco complicado de resumir, pero no sé si eso contestaba un poco Pero, a tu pregunta. Claro, cuando uno lo toma casi como una cuestión de providencia. O sea, me veo un poco en eso, porque realmente, ¿por qué darle tanto crédito a ese bagaje? No, el crédito que hay que dar, es claro, es el punto más interesante, yo digo filosóficamente, es eso, que se vio se tocó con manos, se percibió irrefutablemente la necesidad de recurrir al instrumental teórico metafísico. No se pudo prescindir de eso, entonces es digamos, eso tiene un valor hermenéutico fundamental. Y fíjate que hay un dato interesante, en la carta que escribe Eusebio de Cesarea a su comunidad para justificarse de que por qué había firmado el homoousios, exponiéndose a la acusación de ser un cobarde que no había querido enfrentar el exilio, porque si no firmaba el homoousios iba al exilio. Entonces él dice, dice, el emperador insistió en el homoousios, pero no solo eso, sino que lo explicó filosóficamente. Yo escuché las razones filosóficas del emperador y como que me convencieron, ¿no? Entonces, o sea, lo fundamentó, claro, lo impuso también, ¿no? Pero también no lo impuso así nomás, lo impuso se preocupó de explicarlo. ¿Preguntas? Muy bien. Muchas gracias a los tres por maravillosas presentaciones. Tengo dos preguntas generales, si quiere. Si a alguien le interesan en particular, me dice. Una, a lo mejor fundamentalmente para Diego, tú hablabas de una diferencia entre la recepción de estos temas por parte de teólogos protestantes y católicos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la relación entre cristología y eclesiología, hay una distinción muy importante también entre Oriente y Occidente, ¿no? Que da, de hecho, dos eclesiologías completamente distintas, que nosotros lo vemos, ¿cierto? Hace un tiempo acá estaba leyendo de Yorgos Zyzioulas, metropolita de Pérgamo y un tremendo teólogo, ¿cierto? Como justamente la teología trinitaria y cristológica de Agustín, la que fundamenta el universalismo romano, ¿no? Es decir, una iglesia universal partida en diócesis, versus la concepción oriental, donde cada iglesia es la iglesia entera, ¿no? Donde cada célula de la iglesia es una especie como de replicación virtual, donde es la misma cosa acá y allá, pero cada cosa es completa en sí misma, ¿no? Como no hay nada por encima del obispo, el resto es política, que se quiere, el patriarca, el concilio. Me encantaría saber si es que encontraste algo, digamos, como de la eclesiología general, si es que se quiere, como de la gran geografía de la iglesia en estos nexos cristológicos y eclesiológicos de Nicea. Y la otra pregunta, en serio, si es más general, perdón, tiene que ver con esta idea, ¿no es cierto?, de que Constantino tenía que llamar al concilio para generar unidad, ¿no? Unidad dentro de la iglesia. Pero desde un cierto punto de vista, y por supuesto que no soy en absoluto el primero que lo dice, esto no es una idea genial ni creativa, Constantino sacrificó la unidad del imperio al hacerse cristiano y al hacer cristiano el imperio. Porque antes del cristianismo, ¿cierto?, el imperio funciona en un sentido global como un imperio multicultural y un imperio digamos, de una teología política minimalista. Tú haces el mínimo del mínimo y tus cosas raras no quedan fuera.
de alguna manera es como se baja el estándar y se promueve una unidad, si es que se quiere, más difusa, pero menos conflictiva. El cristianismo tiene dentro de sí esta tendencia histórica de que la nuestra es una religión profundamente controversial. Por eso nos gustan mucho las controversias y tenemos una cierta tendencia a defender con uñas y dientes el nombre cristiano. Yo soy el cristiano verdadero y este es el cristiano falso, ¿no? Desde ese punto de vista, no sé qué piensan, qué tanto genio, mejor dicho, qué tanto se puede explicar desde el punto de vista político la voluntad de adoptar el cristianismo y hacerlo unitario, es decir, inventar la ortodoxia, si es que se quiere, ¿no? Para la estratagema política de Constantino. Gracias. Bueno, sí, entiendo la diferencia que tú No haces sé en si relación. puedes acercar el micrófono. Diego, Sí, para que sí, te- sí. Ahí sí. Sí, entiendo la diferencia o lo que tú mencionas en relación y lo que tiene que ver mayormente con la forma, ¿cierto? Yo, bueno, he marcado mi presentación mayormente en un pensamiento occidente y no he considerado a este oriente, pero desde la perspectiva de Hans Kuhn, que yo creo que el texto un poco más acertado, el texto con el mismo título, ¿cierto? The Church, la iglesia, hace una distinción a la forma. Entonces, las variantes son en forma. Y yo creo que el ejemplo más claro es esta idea de esta imagen de tanto la forma católico-romana como la protestante y como tú bien decías, ¿cierto? Las características de la ortodoxa. Pero tú me preguntabas cuál es un punto en común de esto. Bueno, también lo dice, lo trata Kuhn y habla de la esencia misma. Y la esencia está ligada a la misión, ¿cierto? Entonces, si nosotros, ese podría ser, ¿cierto? El factor común del cristianismo, de la iglesia, de alguna perspectiva eclesiológica, de la relación entre cristología y eclesiología, sea donde sea, esencia y misión. Una nota al pie de página. Eso de que en Nicea inventaron la ortodoxia es como un mito bastante difundido, lo he escuchado últimamente. No se inventó la ortodoxia en Nicea, ¿eh? La ortodoxia existía antes, es decir, desde el comienzo el tema doctrinal fue fundacional. O sea, cuando se produce una discordia doctrinal en la iglesia y se llega finalmente, puede que el enfrentamiento demore, pero cuando se llega al enfrentamiento y alguien es condenado, es excluido de la comunión desde el comienzo. Eso aparece ya en la primera carta de San Juan. Los que salieron de nosotros, dice la carta de San Juan, es porque no eran de nosotros, o sea, los tuvimos que echar, en pocas palabras, ¿no? Claro, no tenía evidentemente las consecuencias civiles, ¿no? O sea, con Constantino la ortodoxia se transforma, o sea, la herejía se transforma en un crimen que puede ser penado por el sistema penal, ¿no? Pero la ortodoxia como tal es natural, es congénita. Si queremos defender el cristianismo, no podemos defenderlo quitándole algo que está como en el ADN, decir que es un invento que lo inventó alguien más después en la Edad Media, que es como... eso yo creo que no es así. Sí, bueno, con respecto a Constantino, el tema acá es interesante porque desde el punto de vista la pregunta da para mucho análisis, muy profundo, pero sí, en cierta medida uno puede considerar que la repercusión que tiene el emperador es unificar un imperio fragmentado, ¿ya? En cierta forma que está muy diluido, y la iglesia le sirve como elemento de generar una unidad no solamente política, sino que también doctrinaria. Entonces, no quiero parecer como instrumental, la análisis que quiero hacer, pero sí en cierta medida le da un gran impulso, un respaldo, un blindaje a su sello gubernamental. Entonces Constantino vio en el cristianismo un rol fundamental para unir y también erradicar las posturas anticristianas que habían previas. Ya mencioné así rápidamente el caso de Diocleciano y Nerón anteriormente, que fueron bastante drásticas. Entonces esta situación, para dar el gobierno una cierta sostenibilidad, era importante tener un apoyo también eclesiástico y a la vez también doctrinario. Entonces hay cuestiones que se concatenan. Esa es la realidad que uno puede verla acá, sobre todo en el caso de José Cesarea, que se mencionó también acá, que ve el emperador como que salvaguarda el cristianismo. O sea, lo que repito, hay muchas polémicas sobre su conversión al cristianismo, si fue o no instrumental o no,
bueno, en historia no se pueden a veces analizar las intenciones, pero sí se pueden ver los factores que se propagan, y esto uno lo ve análisis a largo plazo, estos 1500 años, se da cuenta que tenemos tuvo sí un despegue, digamos, expansivo, ¿no? Pero también un elemento ineluctable, o sea, el cristianismo ya tenía posibilidad de reducirse ya, porque en el siglo III, siglo IV ya se ha propagado con mucha, digamos, fortaleza, una fuerza magnética. ¿Y qué explica esto? Siendo una religión que era considerada una secta inicialmente, ¿qué elemento explica? Su palabra, su amor al prójimo, una religión para personas sencillas, el concepto de humildad. Entonces, es una religión que se empezó a propagar muy fuertemente en las poblaciones más bajas hasta llegar después a los sectores más de la élite política. Es un poco finalizar. Última pregunta. Dos preguntas. Mis dos preguntas justamente vienen harto de las preguntas anteriores, pero de una perspectiva distinta. Por ejemplo, se afirma constantemente el rol de Pedro como este papado universal. La ortodoxia no comprende esa misma forma, nunca la ha comprendido así, pero ¿cuál es el sustento histórico? O sea, se ve a medida de los hechos acontecidos que no hubo una pregunta, sobre todo en una iglesia perseguida, que recién ya con Constantino puede tomar una determinación más global, pero ¿cómo se sustenta esa figura del Papa como la autoridad frente a toda la iglesia históricamente? Y lo otro, con Constantino, el concepto de cesarpapismo, que yo siento una fuerte crítica con respecto a eso, particularmente, pero históricamente, si bien juegan un rol importantísimo los emperadores, y que continúa siendo así en los siguientes 7 concilios, en desmedro tal vez de esta figura preponderante en Roma, pero ¿cómo se puede decir que hay una unidad o una influencia mayor cuando, si bien los emperadores llaman al concilio, influyen, y en algunos casos son partícipes de herejía, pero no determinan absolutamente, siempre hacen partícipe a la autoridad eclesiástica? O sea, no es como un solo poder, sino el poder aliado a otro poder. ¿Sí? Bueno, hay una frase que puedo citar a la pregunta que hace usted. La típica adagio que hemos conocido mucho es César lo que es César y Dios lo que es de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tema bien esencial. En el caso del Concilio de Nicea, el caso de Constantino, ¿ya? ¿Por qué se considera importante este concepto de cesarpapismo? Sobre todo por el poder político instrumental que utiliza el emperador. ¿Se dan cuenta? El emperador acá tiene mucha influencia, por ejemplo, con la erradicación del exilio de Arrio. ¿Se dan cuenta? No es el que tomó decisión completa, pero sí presionó, lógicamente, hubo una presión de por medio que permitiese que el concilio impulsara a Arrio, ¿se dan cuenta? Entonces, hay una medida de proteccionismo, entre comillas, desde el punto de vista religioso, pero a través de un respaldo político, ¿se dan cuenta? No es que el emperador sea la última decisión clave, fundamental, pero que sí tiene un valor instrumental y fundamental. Recuerden que la convocatoria del concilio simboliza unir y configurar profundas discrepancias que hay en aquel periodo, entonces es un paso fundamental. Entonces, el César aquí, el cesarpapismo, digamos, es un concepto, digamos, desde el punto de vista, digamos, instrumental, puede ser considerado como un valor clave fundamental, la intervención política en materias, o incluso también como dice Eusebio Cesarea, que es una especie de poder del laico en el ámbito religioso. Es un poco lo que puede configurar acá. Eso, no sé si respondo, pero eso es lo que se visualiza. Sí, bueno, en relación a esta idea de la autoridad de la Iglesia, nosotros vemos que históricamente hay un reconocimiento de ciertos líderes de la Iglesia a través de la historia, lo cual era normal, ¿cierto? Cuando nosotros vemos las cartas neotestamentarias, nosotros vemos que hay igualmente un reconocimiento de los líderes de Pedro y Pablo como figuras centrales del cristianismo en ciertas regiones. Ahora bien, a mi parecer, ¿cierto? No tengo el dato específico, pero el año 325 Nicea juega un rol fundamental, ¿cierto? En esta unión Iglesia-Estado vemos que ya el liderazgo de la Iglesia está, como bien se decía, la Iglesia en sí tiene implicancias legales y por ende constituye una institucionalización más fuerte, más estructurada, y eso conlleva a un reconocimiento mayor
de los líderes reconocidos, y ahí ya históricamente no, tampoco me acuerdo, no tengo el dato en este momento, pero comienza esta línea de considerar una iglesia mayormente universal, o sea, universal en el sentido institucional, estructural, en la idea del reconocimiento, y ahí en adelante muchos autores comienzan a tratar esta idea como bien tú dices, el reconocimiento papal, y después nosotros tenemos algunos cismas, ¿cierto?, de Oriente-Occidente, después tenemos la Reforma Protestante en el siglo XVI, y ahí vemos que esta idea de la autoridad cambia, ya sea desde la perspectiva ortodoxa o desde la perspectiva protestante, y me atrevería a decir que desde un punto de vista eclesiológico, ese es un aspecto práctico, que distingue como mencionábamos, distingue la eclesiología en estas distintas regiones, facciones o diferentes tradiciones del cristianismo. Muchas gracias, muy agradecido también por todas las exposiciones. Tengo dos preguntas, una más general, que en el fondo está relacionada con esta interrogante que siempre, o acusación quizás a veces, que esta fue una decisión, ¿qué tan arbitraria fue esta decisión de Constantino de convocar el concilio? O si fue realmente un fenómeno transversal de algo que se estaba dando en la sociedad, porque en el fondo la iglesia cristiana pasa por estos siglos de persecución persistente y de repente en 2 décadas se encuentra con este apoyo del poder temporal, teniendo un concilio con todo el apoyo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan arbitrario fue o qué tan real y presente era en la sociedad la necesidad de resolver ese problema? Eso, no sé si se entiende la pregunta. Entre lo arbitrario y qué tan demandante era para esa sociedad, para ese imperio romano, qué tan real era este problema para toda la sociedad, o qué tan arbitrario fue. Y esa es la primera, que sería para cualquiera de los tres, o si los tres quieren mencionar algo. Y la segunda pregunta es respecto a Eusebio, para el profesor Claudio, en el sentido de este nuevo escrito que se encuentra, del año que citaba el profesor Samuel. Entonces, como que igual queda la estela de qué tan... Porque siempre está Eusebio, ¿cierto?, como un pilar de la historia, entonces quedó como canónico en cierto sentido después de San Lucas, como que es el continuador de San Lucas, ¿cierto? Entonces, pareciera que fue un poco parcial, pareciera que veló ciertos antecedentes, porque finalmente en la historia eclesiástica y en la vida de Constantino uno ve igual una descripción laudatoria de algo providencial, majestuoso, hasta en cierto sentido mesiánico, y en el fondo pareciera que estaban pasando otras cosas. Entonces, en esa precisión y en ese aspecto científico escrupuloso que tiene, y como en la historia eclesiástica pareciera que no se le escapa ningún detalle, ¿por qué en la vida de Constantino pareciera que esto no aparece? Cuando en el fondo un hombre que es testigo de martirio, de persecución, que conoció en el fondo a todos estos héroes que llegan a Nicea, ¿cierto?, cojos, mancos, sin un ojo menos. Entonces, ¿cómo alguien que presencia todo eso, finalmente, como que, no quiero dar esa acusación de ninguna manera, pero ¿por qué no añade algo de esto? ¿Por qué no lo menciona? Cuando en el fondo, cuando quiere hacer siempre resaltar cosas, lo hace de manera tan excelente, ¿por qué pareciera que esto como que se silencia? Eso, muchas gracias. Partimos por la primera pregunta, quizás, ¿no? Sí. Vale. Bueno, el concepto de la arbitrariedad es sin duda bien complejo desde el punto de vista de la dimensión, porque si vimos el concilio de Nicea, hijo de su tiempo, ¿ya? En realidad hijo de su tiempo, porque en cierta medida el emperador veía como una necesidad imperiosa convocar un concilio ecuménico, ¿ya? En primer lugar, para salvaguardar el tema de la fe cristiana. Ese es el primer punto esencial. Segundo, la necesidad de que este imperio decaído tuviese un apoyo recíproco con el ámbito clerical, ¿ya? Es un segundo aspecto esencial. Y tercero, generar una visión unitaria, ¿ya? Que le permitiese tener cierta solvencia tanto para el emperador como para los clérigos. Entonces, desde el punto de vista analítico, reflexivo, a mi juicio, esto lo digo a motu propio,
más que una situación arbitraria, yo creo que es una necesidad imperiosa de la época. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la duda respecto a esta pregunta, ¿el cristianismo era minoría o era mayoría? En este aspecto ya del siglo III ya hay un incremento más sostenible, o sea, desde el punto de vista ya, digamos, cuantitativo, ya prácticamente más de la mitad del imperio ya tenía... Porque a veces como que queda la impresión de que Constantino, de momento como que comete un suicidio intelectual. No sé si me explico, como que hay un giro que hace, y claro, uno entiende que finalmente no es así, o sea, hay gente intelectuales serios, profundos dentro de la iglesia, pero a eso voy. O sea, él apoya a una minoría y toma un giro de conveniencia política, o de verdad es una realidad política, religiosa, presente, relevante. No, y más que todo también yo creo que en juicio en el Occidente con Oriente, que también el gran momento complejo que hay en este tipo de contextos, se da cuenta la situación, digamos, conflictiva y doctrinaria, incluso la persecución. Entonces, para Constantino era importante, este es un puente de unión, ¿ya? Desde el punto de vista de la convocatoria. Eso lo podemos contestar. Sí, yo, sobre la pregunta de la minoría, yo creo que los cristianos numéricamente siguen siendo una minoría cuando llega Constantino. El punto es que es una minoría vital, o sea, una minoría de la que él se convence que en el fondo de ellos, bueno, por el hecho mismo que han afrontado la persecución, etc., es una minoría de gente que promete bien y entonces que da confianza, que claro, para generar apoyo, cohesión social y mejora del imperio en general se necesita la mejor minoría que estaba a disposición. Entonces él se convence que eso, no solo que es un instrumento, se convence que eso es verdad, que como eso funciona en el fondo, significa que es verdad, significa que hay algo sólido y él se hace cristiano aun cuando un cristiano que a veces tiene ideas, claro, ¿no?, que no ha tenido formación, entonces sus ideas de pronto son ingenuas o todavía incompletas, como esta idea que en el fondo él quiere ser papa, ¿no? También contestando, prácticamente él se autonombra papa, ¿no? Claro, dice, ustedes son los obispos, pero en el fondo yo los estoy presidiendo. Él funciona, él hace poner un sitial en medio de la asamblea más pequeño que el de los obispos, pero de oro macizo. Entonces, yo soy menos que ustedes, pero yo soy el presidente. Cuando después construye la gran basílica en Constantinopla, él se hace una tumba donde se hace definir is apóstolos, igual a los apóstoles. No igual a uno cualquiera, igual a los apóstoles, a uno más de los apóstoles. Entonces, su idea de ser papa era fuerte y era, claro, un poco, no teológicamente tan exacta, ¿no? Pero cumple, yo creo, una vez más, ahí una función providencial. O sea, en ese momento el Papa no estaba en condiciones de jugar ese rol, y ese rol alguien tenía que hacerlo, convocar el concilio, de algún modo hacerla. Entonces, claro, después el Papa irá como asumiéndolo de a poco. Eso no significa que el Papa, otra cosa, no significa que el papado lo inventaron después. El papado ya existía como para dirimir las controversias doctrinales. O sea, si había una controversia en Egipto y no se ponían de acuerdo, ya en el siglo III se dirigían al Papa. Ya en el siglo II, cuando empieza la controversia de la Pascua. Ya en la época de Clemente, primeros años del siglo II. Entonces, el papado no es un invento medieval, otro mito que circula mucho, ¿no? Como autoridad doctrinal, pero sí como autoridad administrativa que convoca, que dirige. No existía papado, entonces alguien tenía que, en el fondo, cumplir ese rol. Y lo de Eusebio, claro, eso es muy interesante, porque claro, él es el historiador por excelencia y en este punto tiene una laguna muy vistosa. Cuando él narra el concilio, él narra toda la primera escena, cuando llega el emperador vestido de oro y hace toda una descripción muy bonita, el discurso inaugural. Después del debate no dice nada, ¿no? Y después relata el banquete final. Entonces, claro, ¿por qué? Porque en el concilio mismo su posición era él estaba genuinamente muy traumado, porque no solo había sido condenado en un concilio por un obispo, sino que además por un obispo latino, que él como griego consideraba un bárbaro. O sea, aquí nosotros somos, imagínense, trasladen a una situación actual, como que un obispo importante, teólogo de Tübingen, venga de pronto un africano y lo condenen en un concilio, ¿no? Como ha pasado recientemente en estos debates, cuando se han juntado, ha habido gente que ha
ha salido con estas cosas. Cuando los africanos decían algo, decían, y ustedes como que nos vienen a enseñar a nosotros somos alemanes. Lo mismo era para los sirios, o sea, un sirio, un egipcio de esa época, ser condenado en un concilio por un latino era una cosa como de ir al psiquiatra por 10 años. Entonces Eusebio estaba traumado. Entonces yo no creo que haya que juzgarlo en el sentido moralmente. Él quiso hacer todo lo que, o sea, presentar la cosa del modo más favorable para él ser rehabilitado, firmó el homoousios, y trató genuinamente, porque además él genuinamente pensaba que Constantino era casi el Mesías. Entonces sería inexacto decir que él firmó por cobardía, no. En el fondo él dijo, si Constantino lo dice, y él es casi como Moisés prácticamente. En la vida de Constantino es el nuevo Moisés, en la vida que escribió Eusebio, ¿no? Si Constantino es como Moisés, ¿quién soy yo para como contradecirlo? O sea, tiene que haber algo bueno, tiene que haber una interpretación correcta de este homoousios. En el fondo le dio el beneficio de la duda. Eso explica, claro, como historiador no pasa la prueba porque uno dice fue reticente, pero como obispo moralmente él tenía sus, digamos, sus motivos, ¿no? Y entonces acepta de buena fe y claro, no puede ahí solucionar el problema, pero creo que actúa del modo que menos, digamos, perjudicaba la situación, no solo la de él, sino que la situación general, ¿eh? Esa es la respuesta corta, habría que conversarlo mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Diego, a Claudio y a Guillermo por estas 3 ponencias y por las preguntas. Lamentablemente aquí Raimundo me va a retar si sigo alargando, así que tenemos un descanso de 5 minutos y volvemos con la segunda mesa. Gracias.